Queridos amigos, les saludamos muy cariñosamente, deseando que Dios bendiga sus vidas, sus proyectos personales, sus familias, sus actividades. Esto es Creer en sus profetas, el programa que tiene un propósito: presentarles la palabra de Dios, un capítulo por día, a semejanza de Revivados por su palabra, pero con el complemento y la inspiración del espíritu de profecía. Ya comenzamos entonces nuestra caminata diaria, junto con quien nos trae estas citas inspiradas, Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos así con alegría, también lo hacemos con compromiso, lo hacemos con mucha gratitud a Dios, con mucho aprecio y cariño para todos ustedes. Algunos conocemos, muchos ni conocemos. Gracias porque nos dejan acompañarle unos minutos diariamente en la vida, y oramos para que Dios pueda bendecirlos mucho y para que estas reflexiones bíblicas también les ayuden, nos ayuden a crecer y prepararnos para el cielo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es un capítulo que tiene varios conceptos teológicos que no siempre son bien comprendidos. Empieza Pablo tomando la analogía del matrimonio para explicar la relación entre la ley y la gracia. Pero además de eso, va avanzando y él habla del pecado que habita en nosotros, el pecado que habita en mí, dijo el apóstol Pablo. Y él dice así en el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esta relación entre la ley y el pecado. Algunos dicen que Pablo desautorizó la ley, como que simplemente la anuló, la abolió. En primer lugar, no creo, estoy convencido de que Pablo no tenía esa autoridad de abolir la ley. Y él no se iba a atribuir autoridad que no tenía. Exacto. ¿Cómo nos explica esta relación, la inspiración? Por otro lado, en Romanos 3, él dice entonces, por la fe invalidamos la ley, y él mismo dice, de ninguna manera. Y sabemos que ese de ninguna manera era una expresión bien enfática utilizada en aquellos días. No hay ninguna chance. Mirá lo que dice Elena de Huay en relación a este punto que estás planteando. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación. Pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. O sea, él dice, cuando yo vivía sin ley, yo no sabía que era pecado. Claro. Pero no es que él no era pecador. Solo que no tenía conciencia de ello. Él no sabía, o sea, si tú no sabes que hay un reglamento que dice que el semáforo en rojo, cruzar un semáforo en rojo es delito, está mal, es contravención, dice, no, yo no estoy en contravención. No, estás en contravención. Lo que pasa es que no lo sabías. Ahora dice, cuando viene la ley, y ahí me lleva a reconocer, conozco la ley, y entonces el pecado revive. O sea, el pecado estaba, pero ahora se hace claro de que yo quebranté la ley y soy pecador. Entonces dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación. Pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí, citando la declaración bíblica. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Yo morí, dijo, o sea que... ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Es la muerte. Él no dice, ahora ya que la ley me hizo conocer el pecado, que muera la ley. No dice eso. Y Pablo a Romanos dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, lo que muere es él, porque el pecado, que es transgresión de la ley, nos lleva a la muerte. Pero en ningún lugar él dice que la ley haya muerto. Claro. Es él el que muere porque la ley le hizo conocer que era pecador. Ahora lo que necesita es de alguien que lo saque de esa muerte. Y no es la ley la que te saca de la muerte. Justo siguiendo esa línea de argumentación, como habíamos mencionado, ahí en el versículo 12, Pablo dice, ¿no?
ya que yo morí y no fue la ley, entonces la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Si Pablo no abolió la ley, sino que la confirmó, porque le mostró su situación y él se dio cuenta que estaba muerto en sus pecados. Entonces, ¿quién abolió la ley? Entre comillas, esta pregunta, porque muchos argumentan que alguien abolió la ley. Que fue Jesús en la cruz. Alguien con más autoridad como Jesús. Pero fue Jesús el que dijo que mientras haya sol, cielo, tierra, ni una letra puede ser sacada de la ley. Fue Jesús el que dijo, no penséis que vine para abrogar, sino que vine para cumplir. Y mientras hay sol y tierra, habrá ley. Claro. Fue Jesús el que a través de Santiago dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él no cambia. Así que pretender que Jesús cambió la ley que Él dijo que no iba a cambiar, es decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Cómo nos refleja Elena White esto que estamos hablando? En el libro Exaltada a Jesús, ella escribió: si la ley se comprendiera separada de Cristo, tendría un poder aplastante sobre el ser humano pecador, eliminándolo de la existencia. Pero al comprender la ley en conexión con Cristo, recibiéndole a Él por fe como su sustituto y seguridad, el hombre se ve a sí mismo como un prisionero de esperanza. La verdad, como es en Jesús, consiste en conocer la ley de Dios, santa, justa y buena, tal como en Cristo se le exalta y se muestra su inmutabilidad. Él magnificó la ley, ampliando cada uno de sus preceptos, y al obedecerla le dejó un ejemplo al hombre para que él también pudiera conformarse a sus demandas. Así que Cristo no anuló la ley, Cristo no tiró la ley, más bien Cristo destacó la ley. Fíjate el detalle, el problema es donde aparece la confusión. Aparece la confusión cuando yo pretendo que la ley me limpia, y está claro que la ley no es para limpiar es la gracia de Cristo. Entonces, ese concepto lleva a tirar la ley. Pero 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que la transgresión de la ley es pecado. Claro. Ahora, si yo tiro la ley, porque la ley no sirve, porque la ley me muestra el pecado. Entonces yo tiro la ley. La saco del escenario. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que soy pecador? No hay más pecado. No hay más. Es lo que dijo Pablo. Pablo dice, cuando yo antes vivía sin ley, no sabía que era pecador. Claro. Ahora, si yo tiro la ley, entonces me quedo sin pecado. Y si me quedo sin pecado, no necesito la gracia, ni a Cristo, ni el Evangelio, ni el predicador del Evangelio, ni la iglesia. ¿Te das cuenta que si quitamos la ley nos quedamos sin nada? Y en última instancia, ni a Dios. Claro, si quitamos la ley nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Entonces no necesito la gracia, no necesito el Evangelio, no necesito a Cristo, no necesito que nadie me predique porque no tengo ningún problema. No necesito ninguna iglesia. ¿Para qué? ¿Congregarme? ¿Para qué? Hay clubes. Entonces, cuidado con quitar la ley, porque nos quedamos sin nada. Quien quita la ley está quitando a Cristo, porque Cristo es el autor de la ley. Gracias por esa claridad, pastor. No se olviden, queremos introducirnos un poco más en este tema, la relación entre la ley y la gracia, entre Cristo y los mandamientos. Consulte, estudie con nosotros en www.estudielabiblia.com. Vamos a ir a unos consejos y enseguida retornamos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra,
y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, estamos con los últimos instantes de nuestro programa y ustedes conocen que dedicamos estos últimos momentos para ofrecerles una nueva invitación. Muy breve, está claro que Jesús nos ama. Ahora Él dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora quería orar por todos nosotros, para que así como Él nos ama, nosotros lo amemos también. Querido Dios, gracias por colocar esto en el contexto del amor. Gracias porque nos has amado y nosotros también queremos amarte. Aceptar la salvación, ser recíprocos con tu amor y vivir en lealtad y fidelidad con tu palabra. Bendice a nuestros amigos y danos a todos las fuerzas y la voluntad de andar en tus caminos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecemos a Dios la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo y gracias por acompañarnos en Creed en sus Profetas. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana.